La historia de José Alfredo Jiménez es, antes que nada, la historia de un niño marcado por el destino desde los primeros días de su existencia. Mucho antes de convertirse en el ícono absoluto de la música ranchera, antes de que sus canciones se convirtieran en el himno dolorido de miles de corazones rotos en México y en toda América Latina, José Alfredo fue simplemente el güero de Dolores Hidalgo. Un niño inquieto, curioso, testarudo, que creció en un clima donde la pobreza convivía con la esperanza y donde la música era más que un sonido. Era una forma de sobrevivir. Nació el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en una casa modesta donde la vida era dura, pero la familia se mantenía unida por la fuerza del trabajo y de la tradición. Su padre, Agustín Jiménez, era un boticario respetado en el pueblo. Su madre, Carmen Sandoval, una mujer estricta pero cariñosa, dedicada a mantener el hogar y educar a sus hijos con valores firmes. Pero la estabilidad fue breve. Cuando José Alfredo tenía apenas 11 años, su padre falleció inesperadamente. Aquel suceso trágico marcaría no solo su infancia, sino también su visión del mundo y su manera de sentir la vida. La familia, de pronto sin el sostén económico del padre, tuvo que abandonar Dolores Hidalgo y mudarse a la Ciudad de México. Allí comenzó una etapa de carencias, incertidumbres y descubrimientos que moldearía al futuro compositor. En la enorme capital, donde miles de familias luchaban por sobrevivir día tras día, José Alfredo entendió que la vida era una batalla constante, donde solo ganaban quienes se atrevían a soñar. Y él soñaba. Soñaba en grande, incluso cuando ni siquiera tenía un lecho fijo donde dormir. La adolescencia de José Alfredo fue un torbellino. Trabajó como mesero, limpiador, repartidor, ayudante de lo que fuera necesario. En ocasiones, dormía encima de cajas, en patios improvisados o sobre sacos de harina. Pero había algo que nunca abandonaba: su determinación obstinada. En sus ratos libres, pocos, escasos, casi inexistentes, escribía versos, frases sueltas, melodías que tarareaba mientras caminaba por las calles polvorientas de la ciudad. Años después contaría que su mayor escuela musical fue la calle. Y era verdad. No tenía formación académica, no sabía leer música, no conocía teoría ni instrumentos con profundidad. Pero tenía algo mucho más valioso: una intuición casi sobrenatural para transformar emociones humanas en letras simples, directas y universales. Mientras otros niños estudiaban, él observaba las fondas, las cantinas, las discusiones familiares, las despedidas en las estaciones de autobuses, las peleas de parejas al anochecer, los borrachos llorando viejos amores. De cada una de esas escenas sacaría más tarde canciones que, sin proponérselo, se convertirían en parte esencial del ADN emocional de México. Durante estos primeros años en la capital, surgieron también las primeras señales de su personalidad tan singular. José Alfredo era un joven con carácter fuerte, orgulloso y extremadamente sensible, capaz de derramar lágrimas por una injusticia o por un recuerdo triste que lo asaltaba en silencio. Pero también era un soñador empedernido, un romántico incurable, un hombre destinado a sentirlo todo con una intensidad feroz. Mientras trabajaba como mesero en un pequeño restaurante, José Alfredo comenzó a escribir sus primeros corridos y rancheras. No tenía guitarra propia, así que solía pedir prestada una a un compañero o utilizar una que estaba colgada en la pared del local. Cada canción nacía de una observación o de un sentimiento: el desamor, la pobreza, el abandono, la nostalgia por Dolores Hidalgo, pero también la esperanza, la dignidad y la valentía. Fue en esta época cuando vivió uno de los primeros amores de su vida, una joven trabajadora del barrio, sencilla y de sonrisa tímida, que inspiraría algunos de sus primeros versos. Pero la relación terminó abruptamente cuando la familia de ella decidió mudarse al norte del país en busca de un mejor futuro. José Alfredo, que ya entonces veía en el amor una fuerza imparable y a la vez dolorosa, sintió aquella separación como un golpe que lo marcaría para always. No sería la primera vez, ni la última.
Ese dolor juvenil dio origen a las primeras líneas de lo que más tarde se convertiría en uno de sus estilos característicos. Canciones donde la masculinidad no escondía la vulnerabilidad, donde el hombre que tomaba tequila para olvidar no era un macho invencible, sino un ser humano herido que intentaba sobrevivir a su propio corazón. A finales de los años 30 y principios de los 40, José Alfredo Jiménez comenzó a tocar con pequeños grupos improvisados, a veces de manera informal, otras veces en eventos locales. Pero aún no encontraba su camino. En aquella época, la industria musical mexicana era un terreno dominado por intérpretes ya consolidados, y abrirse paso era casi imposible para un joven sin recursos. Sin embargo, su suerte cambiaría el día en que decidió presentarse en la XCW, la famosa emisora de radio conocida como la Catedral de la Radio en México. Llegó sin recomendación, sin padrinos, sin una carta de presentación más allá de sus canciones, y su fe inquebrantable en su propio talento. Cuenta la leyenda que, cuando el maestro Rubén Fuentes lo escuchó cantar por primera vez, quedó sorprendido por la fuerza emocional de sus letras y el estilo tan peculiar con el que las interpretaba. Al principio, nadie creía que aquel joven desgarbado, sin estudios formales, pudiera convertirse en compositor. Pero José Alfredo insistió. Él no pedía fama inmediata, solo pedía que escucharan sus canciones. Una de ellas, Yo, sería la primera en llamar la atención de los músicos de la época. A partir de ese momento, comenzó a abrirse una puerta que cambiaría su vida para siempre. Poco después, la vida lo sorprendería con el encuentro que más tarde definiría su destino emocional. Conoció a Paloma Gallo, la mujer que se convertiría en su esposa y en una de las figuras más importantes y trágicas de su historia personal. Paloma provenía de una familia distinta a la de José Alfredo. Criada en un ambiente más estructurado, mejor posicionado socialmente y con mayores recursos económicos, era una mujer culta, inteligente y de temperamento fuerte. La atracción entre ambos fue inmediata, casi explosiva. José Alfredo encontraba en ella una mezcla de ternura y firmeza que lo hipnotizaba. Paloma, por su parte, veía en él una fuerza creativa incomparable, un hombre lleno de vida, talento y sensibilidad. La relación no fue fácil desde el principio. Las diferencias sociales generaron tensiones familiares. Muchos pensaban que Paloma merecía algo mejor que un músico sin dinero y sin futuro asegurado. Otros veían en José Alfredo a un artista prometedor pero inestable, incapaz de ofrecerle a Paloma la vida tranquila que ella merecía. Sin embargo, ella, enamorada sin reservas, decidió apostar por él, convencida de que detrás del joven bohemio había un genio destinado a la grandeza. Cuando José Alfredo comenzó a ganar reconocimiento como compositor, su vida experimentó un giro radical. Las canciones fluían como si brotaran de una fuente inagotable. Ella. Cuando el destino. Cuando salí de Dolores. La que se fue. Y muchas otras fueron naciendo en esos años. Su estilo era distinto a todo lo que existía en la época. Letras sencillas pero profundas, con una honestidad brutal y una musicalidad que parecía surgir directamente del alma mexicana. Comenzó entonces a codearse con grandes figuras del espectáculo. Fue invitado a presentarse en programas de radio, en reuniones de artistas, en eventos privados. Pero lo más sorprendente era la manera en que sus canciones conectaban con el público. Eran verdaderos retratos emocionales de un país entero. Cada mexicano veía en sus letras un pedazo de sí mismo, una historia propia, una herida compartida. Este ascenso meteórico trajo consigo cambios importantes en su vida personal y matrimonial. José Alfredo era un hombre apasionado, impulsivo y entregado tanto a la música como a sus emociones. La fama comenzaba a envolverlo, y con ella llegaban compromisos interminables, noches largas, giras, bohemia, y un mundo nuevo lleno de tentaciones. Paloma, fiel, dedicada y profundamente enamorada, intentaba seguir su ritmo. Pero la vida junto a un genio rara vez es sencilla, y este sería apenas el comienzo de un camino lleno de luces y sombras.
de amor intenso, pero también de dolor profundo. A mediados de los años 50, José Alfredo ya no era solo un compositor respetado. Se había convertido en el compositor de México. Artistas de renombre: Jorge Negrete, Lucha Villa, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, se peleaban por interpretar sus canciones. Cada una de ellas parecía escrita con una mezcla perfecta de dolor, orgullo y humanidad. No era común que un artista sin formación académica compusiera himnos nacionales en cuestión de minutos. Pero José Alfredo lo hacía. Su facilidad para escribir era tan sorprendente que, en reuniones, bastaba un comentario casual, una experiencia vivida, una frase oída de algún borracho en una cantina para que él respondiera: «Eso es canción». Y en cuestión de horas ya tenía una obra maestra lista. Su popularidad se expandió más allá de México. En Cuba, Argentina, Colombia, Chile y España, su música comenzó a sonar en radios y teatros. La prensa lo presentaba como el nuevo poeta del pueblo, un hombre cuya sencillez contrastaba con la profundidad emocional de sus letras. Pero mientras el mundo lo celebraba, su vida privada se convertía en una batalla feroz. La relación entre José Alfredo y Paloma era todo lo que se espera de una pareja marcada por la pasión, amor absoluto, discusiones intensas, reconciliaciones profundas y una dependencia emocional que rozaba la obsesión. Paloma había creído en él antes de que fuera famoso. Lo había acompañado en los momentos más austeros, cuando no podían pagar la renta, cuando José Alfredo parecía perdido entre sueños incompletos. Pero la fama, como ocurre con muchos genios, cambió el equilibrio de la relación. Con los éxitos llegaron las giras interminables, las fiestas, las madrugadas en cantinas celebrando o ahogando penas, y los constantes rumores de infidelidades. Aunque José Alfredo amaba a Paloma, también era un hombre impulsivo, bohemio, seductor, que se dejaba llevar por la intensidad del momento. Paloma, por su parte, vivía un conflicto interno desgarrador. Amaba a un hombre que parecía pertenecerle a todos menos a ella. Su vida se dividía entre noches en vela esperando a José Alfredo y días ocupados intentando mantener una estabilidad en el hogar. La presión emocional comenzó a desgastarla profundamente. Los amigos cercanos a la pareja recuerdan discusiones fuertes, reconciliaciones apasionadas, silencios que duraban días, cartas escritas desde hoteles en ciudades lejanas donde José Alfredo juraba amor eterno, seguido de nuevos desplantes involuntarios provocados por su vida errante. Si había un lugar que definía la identidad emocional de José Alfredo, ese lugar era la cantina. No una en particular, eran muchas, pero todas compartían el mismo perfume: tequila, cigarro, tristeza y camaradería. Allí escribía, bebía, reía y lloraba. Allí se sentía libre, inmenso, vulnerable. La cantina era su confesionario y su refugio. Cada mesa era testigo de una nueva canción, cada vaso de una nueva herida, cada amanecer del precio que su cuerpo pagaba por esa vida de excesos. Estas noches interminables fueron uno de los principales motivos de conflicto con Paloma. Ella intentó, durante años, lidiar con la bohemia de su esposo, pero la soledad, los rumores y el abandono emocional comenzaron a destruirla. Aunque él volvía a casa con regalos, flores y disculpas sinceras, el daño se acumulaba como gotas sobre una piedra. El éxito exigía un alto costo. Las giras, presentaciones y compromisos sociales mantenían a José Alfredo en constante tensión. El alcohol, al principio un acompañante para la creatividad y la convivencia, se convirtió poco a poco en un enemigo silencioso. No era raro verlo empezar la noche con una botella en la mesa y terminar rodeado de amigos, guitarras y lágrimas. Él mismo decía: «Yo no tomo porque quiero, tomo porque necesito». Para muchos era solo una frase poética. Para Paloma, era una sentencia de muerte. Cada vez que José Alfredo bebía, su carácter se volvía más impulsivo, más emocional, más vulnerable. El alcohol potenciaba sus dolores y magnificaba sus conflictos. Algunos dicen que muchas de sus mejores canciones
nacieron en esos estados de sensibilidad extrema, donde la frontera entre inspiración y autodestrucción se volvía difusa. Mientras él vivía entre escenarios y cantinas, Paloma se debilitaba emocionalmente. La presión de ser la esposa del compositor más famoso del país la consumía. Pasaba días enteros sin saber dónde estaba José Alfredo, si había dormido, si estaba bien, si había tenido alguna pelea o accidente. Los amigos cercanos cuentan que Paloma era una mujer fuerte, pero cada vez más aislada. Intentaba mantener el hogar en pie, criar a los hijos, proteger la imagen de su esposo ante la familia y la sociedad. Pero por dentro se estaba rompiendo. La soledad que sentía era devastadora. Amaba a José Alfredo, pero convivir con él era como convivir con un huracán. Impredecible, hermoso, pero destructivo. Muchas noches lloraba en silencio. Otras veces discutían fuerte. Y él juraba cambiar. Y cambiaba. Por días. A veces por semanas. Pero la bohemia lo llamaba con una fuerza imposible de resistir. A finales de los años 60, el cuerpo de José Alfredo empezó a mostrar señales claras de agotamiento. Tenía problemas hepáticos severos, episodios de vómitos, dolores intensos y una fatiga constante. Pero él, terco como era, se negaba a abandonar los escenarios o a disminuir su consumo de alcohol. La música era su vida, y renunciar a ella era como renunciar a su identidad. Sin embargo, el diagnóstico médico no dejaba dudas. Si no dejaba de beber, su salud se deterioraría irreversiblemente. Paloma vivió esta etapa con un terror silencioso. Trató de acompañarlo a todos los exámenes médicos, de animarlo, de cuidarlo. Pero José Alfredo, atrapado entre la fama y la dependencia emocional del tequila, estaba perdiendo la batalla sin querer aceptarlo. Aunque nunca dejaron de amarse, José Alfredo y Paloma llegaron a un punto en el que convivir era casi imposible. Él vivía consumido por su enfermedad y sus compromisos. Ella, consumida por la soledad y el dolor emocional. No hubo un divorcio formal inmediato, pero sí una separación emocional profunda. Se querían, pero ya no podían salvarse el uno al otro. Paloma comprendió que la vida con José Alfredo sería siempre un camino de espinas. Un amor hermoso, pero doloroso. En el fondo, ambos sabían que estaban llegando al final del camino juntos. A pesar de estar gravemente enfermo, José Alfredo siguió componiendo y presentándose. Su genio era más fuerte que su cuerpo. En esos últimos años escribió algunas de las canciones más desgarradoras y profundas de su carrera. Piezas que hoy se interpretan como una despedida anticipada, un testamento emocional. Mientras tanto, Paloma vivía en un estado de tristeza permanente. Veía a su esposo consumirse poco a poco, pero también veía al ídolo inmenso que México adoraba. Y esa dualidad la destruía. Amaba al hombre, pero sufría por el mito. Realmente, nadie, ni siquiera él, imaginaba que la tragedia estaba tan cerca. En los últimos meses de 1973, la salud de José Alfredo se había deteriorado drásticamente. Los médicos lo habían advertido repetidas veces. Su hígado estaba completamente dañado. Su cuerpo no resistiría más excesos. Y la única esperanza era abandonar por completo el alcohol y someterse a un tratamiento estricto. Pero pedirle a José Alfredo Jiménez que abandonara la bohemia era como pedirle al mar que dejara de producir olas. Su vida entera estaba construida alrededor del sentimiento, de las noches infinitas, de los amigos guitarristas, de las cantinas donde nacían y morían sus canciones. En sus últimos días, él ya no podía caminar sin ayuda. Tenía dificultades para respirar y pasaba largas horas postrado en una cama, con la mirada perdida. Como si supiera que se aproximaba su final y no quisiera asustar a nadie con su angustia. Aún así, mantenía un humor sorprendente, lanzando chistes, recordando anécdotas y pidiendo que no lloraran por él. Grandes figuras de la música mexicana, Lucha Villa, Chabela Vargas, Miguel Aceves Mejía y muchos más, acudieron a verlo en esos días. Todos coinciden en que José Alfredo tenía algo en los ojos, una mezcla de resignación, de paz y de tristeza profunda.
Sabía que su cuerpo estaba agotado, pero también sabía que su legado ya era eterno. Entre estos visitantes estaba Paloma, quien nunca dejó de acompañarlo, incluso cuando la relación estaba fracturada. Lo cuidaba, lo vigilaba, estaba cerca de él en silencio, sosteniéndole la mano cuando sufría los dolores intensos que provocaba su enfermedad. Aunque ya no vivían como marido y mujer, seguían unidos por un amor indestructible. En una de sus últimas conversaciones, él le susurró: «Paloma, no llores. Yo ya hice mi parte en esta vida. Lo demás te lo dejo a ti». Ella no respondió. Solo apretó su mano. La madrugada del 23 de noviembre. En las primeras horas de la madrugada, José Alfredo perdió el conocimiento. Los médicos intentaron estabilizarlo, pero su organismo había llegado al límite. A las 4:20 a.m., pronunciaron la frase que México entero temía escuchar: «Ha fallecido José Alfredo Jiménez». Paloma cayó de rodillas. No gritó, no habló. Solo apoyó su rostro en la cama, al lado de la mano ya inmóvil de José Alfredo. Permaneció allí durante varios minutos, inmóvil, rota, quebrada por dentro. La noticia de su muerte se propagó como fuego. Las estaciones de radio detuvieron su programación regular para transmitir sus canciones. Los periódicos imprimieron ediciones especiales. Las calles se llenaron de gente que escuchaba, lloraba y cantaba Ella, Si nos dejan, El Rey, Caminos de Guanajuato. En cuestión de horas, miles de personas se presentaron en el velorio. El ataúd, cubierto con la bandera mexicana, fue rodeado por admiradores, músicos, periodistas y compañeros del medio artístico. El ambiente estaba cargado de dolor, pero también de gratitud. México despedía no solo a un cantante, sino a un poeta que había dado voz al corazón del pueblo. El cuerpo fue trasladado a Dolores Hidalgo, su tierra natal, donde miles lo esperaban. Las calles estaban inundadas de gente que sostenía fotografías, flores, guitarras. Muchos viajaron desde ciudades lejanas solo para estar presentes. Durante el recorrido, las personas se arrodillaban al paso del féretro. Desde ventanas, balcones y plazas, se escuchaban mariachis interpretando sus canciones. El entierro fue un acto solemne, profundamente emotivo. Amigos cercanos relatan que, al bajar el ataúd, se escuchó un silencio absoluto, seguido por un aplauso interminable que retumbó en todo el cementerio. México entero parecía llorar. Paloma observaba la escena sin poder procesarla. Su rostro estaba pálido, su mirada perdida. Apenas podía mantenerse en pie. Fue sostenida por familiares durante toda la ceremonia. Cuando el féretro desapareció bajo la tierra, Paloma dejó escapar un susurro casi imperceptible. «Hasta siempre, mi amor». Tras la muerte del compositor, Paloma se retiró en silencio del mundo público. No concedió entrevistas, no asistió a homenajes, no apareció en eventos. Su vida se redujo a un círculo pequeño: su casa, sus hijos y su dolor. Pero el peso emocional era demasiado grande para soportarlo a solas. La depresión profunda. La pérdida de José Alfredo la sumió en una depresión devastadora. Había vivido una vida entera sosteniendo al genio, al hombre, al mito. Y ahora, sin él, se sentía incompleta, vacía, incapaz de encontrar un propósito. Amigos cercanos cuentan que dejaba fotografías de José Alfredo en cada habitación de la casa. Encendía velas por las noches. Escuchaba sus canciones en un volumen tan bajo que parecía susurrarlas hacia el vacío. A veces lloraba sin descanso. Otras, permanecía sentada en silencio mirando por la ventana, como si esperara que él regresara de alguna gira, como si algún taxi pudiera traerlo de vuelta. La salud deteriorada de Paloma. El duelo tuvo efectos devastadores en su cuerpo. Su salud física comenzó a deteriorarse rápidamente. Insomnio crónico, pérdida de apetito, dolores constantes, ataques de ansiedad. Los médicos recomendaron tratamiento psiquiátrico, pero Paloma se negaba. Decía que nadie podría entender su dolor, que el único que podría ayudarla era José Alfredo. Y él ya no estaba. Su deterioro emocional y físico se aceleró.
Pasaba días enteros en cama, incapaz de levantarse. Su familia temía por su vida. Pero Paloma había dejado de luchar. Sentía que la mitad de su alma había sido enterrada con su esposo. En una carta encontrada después de su muerte, escribió: «Yo no quiero morirme, pero tampoco quiero seguir viviendo sin él». Sus palabras eran un testamento de amor y tragedia. Meses después de la muerte de José Alfredo, Paloma falleció también. Oficialmente se registró como complicaciones de salud agravadas por depresión severa. Pero quienes la conocieron aseguran que murió de una enfermedad que no aparece en manuales médicos. Murió de tristeza. Su partida fue silenciosa, alejada de la prensa, sin homenajes masivos, sin mariachis, sin cámaras. Solo unos pocos familiares la despidieron. Pero su muerte cerró el capítulo más doloroso del legado de José Alfredo Jiménez. Ella fue la mujer que lo acompañó en los días más difíciles, la voz firme detrás del ídolo, la sombra que cuidaba al genio mientras el país entero celebraba su música. Su destino trágico termina de completar una de las historias de amor más intensas, caóticas y profundamente humanas del mundo artístico mexicano. Hoy, la figura de José Alfredo Jiménez vive en cada cantina, en cada mariachi, en cada corazón roto que busca consuelo en sus canciones. Pero también vive, silenciosamente, en la memoria de Paloma, la mujer que lo amó hasta deshacer su propia vida. Su historia combina los elementos más poderosos de la existencia humana: el amor, la pérdida, la música como salvación, y la muerte como cierre inevitable. La vida los unió en un torbellino apasionado. La muerte los separó por un instante, pero la memoria los unió para siempre. Si esta historia te ha conmovido, si te interesa conocer las vidas, los secretos, las tragedias y los amores que marcaron a las grandes figuras de la música y del cine latinoamericano, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Deja tu comentario y comparte tu opinión. Cada semana publicamos nuevas investigaciones, relatos profundos, biografías narradas con pasión y análisis exclusivos que no encontrarás en ningún otro lugar. Tu suscripción no solo nos apoya, nos impulsa a seguir contando historias que merecen ser recordadas. Acompáñanos en este viaje por la memoria, el arte y la verdad detrás de los ídolos. Tu voz también importa. Comenta qué figura te gustaría que investiguemos después. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y gracias por mantener viva la leyenda.